Ahora sí ponemos todos cara de que estamos en una clase seria, no como hasta recién. Y hoy lo que vamos a ver entonces es el capítulo 4 del libro de Chiavenato, que tiene que ver con el último autor que vamos a ver de la denominada escuela clásica. La escuela clásica tiene varios exponentes. Nosotros en clase principalmente vamos a analizar tres, que ya fueron los dos que vimos la clase pasada, Taylor y Ford, y hoy vamos a ver a un tercer autor. Hay más autores, hay más exponentes de esta escuela, pero estos son los más importantes y los más relevantes. El señor que vamos a ver hoy es un señor llamado Henry Fayol. ¿Alguien lo escuchó alguna vez mencionar? Algunos que sí, algunos que no. Es quizás el menos famoso, por así decirlo, menos conocido de nombre de los tres autores, porque a Ford lo conocemos todos a partir de los autos, y a Taylor también muchas veces lo conocemos porque hemos escuchado alguna vez hablar del Taylorismo. Pero Fayol no es quizás tan marketinero como Taylor y como Ford, sin embargo, es, a mi criterio, el que podemos llamar el padre de la administración moderna. Algunos lo nombran a Taylor como el padre de la cosa, pero yo creo que Taylor es un tío simpático, pero un tío al fin. Y el padre de la cosa me parece que es el señor que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Henry Fayol, que es un autor francés, ingeniero también, no se queda solamente con el trabajo de Taylor o con el trabajo de Ford, que tenía una particularidad lo que hicieron Taylor y Ford, que es que se aplicaba principalmente al área productiva. Tanto lo que habla Taylor como lo que habla Ford tienen que ver con la fábrica, ¿sí? Con cómo fabricar cosas y cómo fabricarlas cada vez mejor. Mejor, más rápido, de manera más eficiente y de esa manera obteniendo una mayor ganancia para la organización. En cambio, Henry Fayol es el primer autor que empieza a estudiar la administración ya no desde la fábrica, sino desde la organización toda. Es decir, se ocupa de estudiar a toda la empresa, no solamente al sector productivo. En cuanto al sector productivo, va a mencionar algunas cosas que vamos a ver que son muy similares a cosas que mencionaban Taylor y Ford. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma escuela. Entonces, tienen una línea de conducta bastante parecida, bastante cercana entre sí. Sin embargo, él amplía un poquito más la mirada y no se queda solo con la fábrica, sino que apunta a entender qué es lo que hace una empresa. En realidad yo digo empresa y está mal dicho, porque lo que él apunta es a las organizaciones. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre organización y empresa? Algunos Que dicen una que no. empresa es un grupo de personas. Hola, hola, profe. ¿Cómo estás? Que bien, vos. Bien. Que una organización puede ser con fin o sin fin de lucro, que es un grupo de personas. Una empresa, en cambio, siempre la mayor parte es con fines de lucro. Una empresa no es dedicada exclusivamente a hacer bienes para la sociedad sin tener, ¿cómo decirlo? ¿Están de acuerdo los demás? Sin tener, o sea, hacer... Y las empresas la mayoría veces, para mí, ¿Cómo te hice dudar? Pregunté si estaban de acuerdo los demás nada más. Yo podía estar de acuerdo, pero dudaste ahí. ¿Los demás qué piensan? Pienso algo parecido. ¿Necesita tener una sede, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo, Ángel? ¿Una empresa no necesita tener una sede, un espacio físico determinado No, no para necesariamente. existir? ¿No? No es eso lo que lo diferencia de que sea empresa o no. No necesariamente tiene que tener un espacio físico. De hecho, hoy, a partir de los manejos de la tecnología, hay muchas empresas que no tienen sede central o espacio físico, que uno diga, la empresa está en tal lugar. ¿Sí? No, no es lo que lo diferencia. Algunos dijeron que estaban de acuerdo. Y está bien que estén de acuerdo porque está bien la definición. Una empresa es un tipo de organización. Organización es un concepto más grande, que son dos o más personas que trabajan y que realizan actividades en pos de un determinado objetivo común.
En cambio, la empresa es un tipo de organización, que lo que la diferencia de otras organizaciones es que la empresa tiene fin de lucro. En cambio, hay otras organizaciones que pueden no tenerlo. Todas las empresas son organizaciones, no al revés. Pero no todas las... Exactamente, no todas las organizaciones son empresas. ¿Está bien? Bien, el señor Henry Fayol estudia, al igual que toda la administración como disciplina se encarga de estudiar a las organizaciones, no solamente a las empresas. ¿Sí? De hecho, los alumnos que estén estudiando en este curso hay alumnos que estudian 2 carreras diferentes. Hay algunos que estudian administración pública, ¿verdad? Y hay algunos que estudian, ¿qué otra carrera? Administración privada. General sería, ¿no? Ah, no sé, si no saben ustedes qué carrera están estudiando, yo no les puedo decir. Le estoy preguntando a ustedes, no me pregunten a mí. La licenciatura en administración, que es administración de empresas. No estudian administración de empresas. Administración, profe. Administración. El título que ustedes van a obtener cuando se reciban en la Universidad Nacional del Oeste es licenciado en Administración o licenciado en Administración Pública. No es licenciado en Administración de Empresas. Licenciado en Administración de Empresas sería más acotado. Sería la contrapartida de Administración Pública. Licenciado en Administración es un poco más general, es un poco más abarcativo. ¿Sí? No hace hincapié en la parte pública, como sí lo hace licenciatura en Administración Pública, pero tampoco es que es exclusivamente privado. ¿Bien? Está bueno, no habíamos hablado del nombre de la carrera, que era un detalle importante. Los que estudian Administración Pública esto no les importa porque lo tienen bien claro que es lo que están estudiando. Bueno, entonces, la administración, al igual que Henry Fayol, estudian a las organizaciones, todas, sean o no sean empresas. Y entonces Henry Fayol lo primero que dice es, bueno, a ver, para estudiar una organización tengo que pensar qué es lo que hace una organización. Y les voy a preguntar a ustedes qué acciones realiza una organización para funcionar. Siempre que pregunto esto queda un silencio hasta que se tira la primera palabra. Cuando se tira la primera palabra arrancan. División de trabajo. No. ¿Una base estatutaria? ¿Cómo? ¿Una base estatutaria? No. ¿Organizarla? No voy a cosas tan técnicas. Está bien las dos cosas que dijeron, tienen que ver con las organizaciones, pero voy a cosas más sencillas. ¿Qué acciones realiza una organización? Puede ser producción de bienes. Planifica. Bien, producción de bienes. Ahí tenemos una acción, producir. Ni siquiera les Bienes y diría de bienes. servicios. Sí. Claro, exacto. Ni siquiera le diría de bienes porque pueden ser servicios. La universidad es una organización que produce un servicio, no un bien. ¿Sí? Bien, entonces producir sería. O sea, lo estamos llevando a la mínima expresión, ¿sí? Verbo cortito y al pie. ¿Qué hace una empresa? Una organización, perdón. Producir. ¿Qué más hace? Puede vender Planifica. esos servicios, bienes o servicios, o puede comprar insumos para la producción. Bien. Planifica, lo vamos a dejar ahí latente porque no todas las organizaciones planifican. No es necesario que planifiquen. Después vamos a ver si Administra conviene. Administrar recursos. Sí, pero voy a algo más simple todavía. A ver, ya dijimos, producir. ¿Para qué produzco? Funciones comerciales. Para lograr un Relaciones. objetivo. Vender. Para ventas. Relaciones entre personas. Bien, a ver, Cumplir objetivos. vamos por parte, bien. Algunos se están yendo a partes muy técnicas, pero yo estoy haciéndolo bien sencillo. ¿Para qué uno Relación entre personas. fabrica? Para vender. Si ustedes fabrican y no lo venden, no cobran un peso. No ganan dinero. Fabrican para vender y tener plata. Bueno, Bien. entonces ¿Para qué funciones vendes? comerciales. Bien. La parte de comercial Para vamos a ir. cumplir objetivos. No, antes de eso. ¿Para qué vendes? Generar divisas. Para generar Para dinero. ganancias. Para generar dinero. ¿Cómo Ganancias. generas el dinero? Para obtener
Vendiendo Produciendo. los productos. Produciendo. No, ¿Qué perdón. produce? Si yo, imagínense, vendo controles remotos. Profe, Yo no todas las Si yo vendo un control remoto, no genero divisas. No genero dinero. ¿En qué acción genero el dinero? Es una pavada lo que estoy preguntando, ¿eh? Vendiendo. Solo en la venta. Cobrando. Una vez que vendo, tengo que cobrar. Si no cobro, es lo mismo que nada. ¿Bien? Ahora, yo fabriqué. Para fabricar, ¿qué tengo que hacer previamente? Producir. Cosas. Comprar. Comprar materias Planificar, primas. organizar. Comprar. Bien que Comprar. estoy hablando de cosas muy básicas, ¿sí? O sea, no estoy, ni siquiera, ahí dijeron materias primas, ni siquiera nos metemos ahí. Comprar. O sea, que tengo que comprar, fabricar, vender, cobrar. Si cuando vendo cobro, cuando compro, Pago. Estoy pagando. pago. Debería de pagar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A partir de estas funciones, así llevadas a verbos, sencillas de qué es lo que hace una organización, es que Fayol va a decir, ok, las organizaciones realizan 6 funciones básicas, que vamos a empezar a enumerar y que ustedes tienen que saber, y saber muy bien, que van a ver que son bastante sencillas, porque están ligadas directamente a estas palabras, a estos verbos que acabamos de mencionar. La primera de las funciones, para que Gabriela se quede tranquila, son las funciones comerciales. ¿Sí? Que Gabriela lo dijo al principio, comerciales. Bueno, son funciones comerciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones comerciales? Comprar y vender. Ligada a las funciones comerciales están las funciones financieras, que lo podemos ligar a cobrar y pagar, ¿sí? Que es la obtención de capitales. Entonces tenemos funciones comerciales, funciones financieras. Ustedes dijeron que también fabrica, que produce. Bueno, Fayol lo va a llamar funciones técnicas a las funciones de producción. ¿Sí? Entonces tenemos comerciales, financieras, técnicas, y de golpe Fayol decidió darme laburo a mí, que yo soy contador, y dijo también hay otras funciones más que son las funciones contables. Las funciones contables son las que brindan información para la toma de decisiones, ¿sí? El manejo de stocks, el manejo de inventarios. Entonces ya tenemos 4 funciones de la administración. ¿Eso vendría a ser algo Y el registro de estadístico? O sea, actividades. ¿se lo puede llamar estadístico o solamente control de inventario? No, las funciones contables incluyen todo, las estadísticas también, porque surgen de la información contable. Entonces, funciones contables, financieras, comerciales, técnicas. Agrega una quinta función que él le denomina funciones de seguridad. Las funciones de seguridad tienen que ver con el cuidado tanto de los empleados como de los materiales que están dentro de la organización. ¿Bien? O sea que si ustedes se imaginan cualquier tipo de organización, más o menos cumple con estas funciones. Y a estas 5 funciones le agrega una sexta, que no solo la agrega, sino que la pone por encima de las otras 5 funciones, y dice que son las funciones administrativas. Es decir, que Henry Fayol está inventando la carrera de ustedes. Y las pone por encima del resto de las funciones. Las funciones que mencionamos incluyen las funciones de producción. Es decir, incluyen a Taylor y a Ford. Y lo que dice Fayol es que las funciones administrativas están por encima de las funciones técnicas. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo funcionan las... La ¿Cómo, pirámide. perdón? Tiene que ver con la pirámide de esa organización. ¿Está relacionado eso? Hay una pirámide que ustedes la ven graficada en el libro que tiene que ver con la distribución, la proporcionalidad de las funciones administrativas, que ahora lo vamos a mencionar en un ratito. Las funciones administrativas lo que hacen es coordinar a las demás funciones. Por eso es que él las pone por encima de las otras 5.
profesor, con Taylor y con Ford, la parte administrativa, digamos, ellos no la denominaban administrativa, no la tenían como una función, o sea... No tocaron ese tema directamente, se dedicaron O sea que entonces se dedicaron a la fábrica exclusivamente, a cómo producir. Okay. Por eso es que decimos que Fayol es el padre de la administración, porque es el primero que empieza a abarcar a toda la organización y no solo una parte. ¿Bien? Entonces, ya están presentadas las 6 funciones de la organización. Lo complejo que tiene Fayol, que es lo complejo que tiene esta materia en realidad, es que tenemos un puntito que se divide en muchos puntitos y a su vez se divide en otros puntitos más. Entonces ya empezamos. En su momento cuando hablamos de Taylor, con los 9 puntos de la ORT, más 5 principios. Cuando hablamos de Ford, hablamos de 3 principios básicos. Ahora, hablando de Fayol, vamos a hablar de que la organización tiene 6 funciones. La típica pregunta, ¿las tenemos que saber? Sí, las tienen que saber. ¿Cómo se estudia esto? Yo recomiendo no estudiar de memoria, porque la memoria se agota bastante rápido. Primero que está demostrado que cuando uno estudia de memoria, a las 2 semanas ya no se acuerdan prácticamente nada de lo que estudió. Pero al margen de eso, traten de razonarlo y les va a resultar mucho más fácil acudir a la memoria después. ¿Sí? Si yo hablo de funciones de la organización, estoy diciendo qué es lo que hace una organización. Piensen en cualquier organización y qué es lo que hace. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ahora vamos a ver las funciones del administrador. Y esto se lo suelen confundir. Es una pregunta típica de examen y es una pregunta que muchas veces se contesta mal. Uno pregunta las funciones del administrador y responden las de la organización o viceversa. Entonces, dentro de las 6 funciones de la organización están las funciones administrativas. Son tan importantes para Fayol que dice, ok, vamos a hablar de esto en particular, y las abre en 5. Y ahí lo que dice es, ¿qué es lo que hace un administrador? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un administrador? ¿Qué actividades realiza? Y estas 5 funciones, sí, si alguna vez les agarra la locura de querer tatuarse algo referido a administración, se tienen que tatuar las 5 funciones administrativas. Las tienen que saber de memoria. Las 5 funciones administrativas, se las digo rápidamente, son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ahora van a tomar nota igual, quédense tranquilos, igual todo esto que estoy diciendo está tal cual en el libro, pero quiero aclarar algo. Las funciones administrativas son esas 5 en ese orden, y no es casual el orden, y tiene una lógica. Entonces no vale decirlas como me las acuerdo, o no vale armar un recurso memotécnico para recordarlas, entonces primero digo la letra C, después digo la letra, no sé, G. No. Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar y controlar. ¿Dónde está la letra G? No tengo ni idea, pero bueno, es la que se me ocurrió primero. ¿Está bien? En ese orden. Vamos a hacer preguntas ahora, voy a hacer preguntas ahora, que son parecieran bastante sencillas, pero que van a ver que son como incómodas. Porque son esas cosas que todos sabemos qué es, pero que quizás no lo sabemos definir del todo bien. No sabemos explicarlo del todo bien. Muchas veces terminamos diciendo, y la misma palabra te lo dice. Bueno, eso es porque no logramos definirlo. ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a preguntar es, de estas 5 funciones, la primera es planificar. Y yo les pregunto, y antes de preguntar, hago una sola aclaración. Nunca se responde con la misma palabra. Siempre que quieran definir algo, no pueden utilizar la misma palabra. Porque yo les voy a preguntar qué es planificar y me van a decir es hacer un plan. Y entramos en un problema. ¿Está bien? Entonces, ahora sí les pregunto ya con esa salvedad, ¿qué es planificar? ¿Puede ser proyectar algo que va a ocurrir en el futuro? ¿Qué va a ocurrir? Eso es pronosticar.
Quiero que ocurra. Tomar Para mí es decisiones. armar una estrategia de negocio. Ahí va, ahí me gustó. Que quiero que ocurra, no que va a ocurrir. ¿Bien? Si no, uno está pronosticando. ¿Sí? Mañana va a estar soleado y el jueves va a llover. Eso es un pronóstico. Acá lo que estamos diciendo es que cuando uno planifica está proyectando a futuro qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo hacer y de qué manera hacer? Y exactamente, no es solamente qué quiero, sino cómo lo voy a hacer. ¿Por qué están estudiando ustedes? Porque queremos a futuro insertarnos en otro trabajo, en otra carrera. ¿En qué otro trabajo te quieres insertar? Yo trabajé en turismo 10 años. Turismo caput, murió. Me tengo que reinventar. Quiero estudiar otra carrera, administración. Bien, pero ¿y en qué trabajo estás proyectando? ¿Hacia dónde vas? ¿Tenés idea o querés ver a dónde te lleva la vida? Y quiero ver, sí, tal cual. Ok. Quiero ver a dónde me lleva la vida. Bien, ¿y los demás por qué están estudiando? Un cargo gerencial. Buscás un cargo gerencial. Perfecto, bien. Exactamente. Elegiste bien la carrera entonces. Sí, por eso mismo. Ujú. Bien. Eso es planificar, ¿sí? Yo quiero algo y a partir de eso que quiero, veo cómo hago para llegar a eso. ¿Está bien? Es pensar qué es lo que quiero hacer, pero es muy importante también el cómo lo quiero hacer. Si no, no es una planificación, es un deseo. ¿Sí? Quiero aprobar la materia. Ok, listo. ¿Qué estás haciendo para aprobar la materia? ¿Cómo vas a hacer para aprobar la materia? Tengo pensado depositarle tanto dinero al profesor en una cuenta que él me va a pasar por mail. No corresponde. Acuérdense que la clase está grabada. Voy a estudiar cada capítulo por semana, voy a dedicarle un día a cada capítulo. ¿Sí? O sea, en cada semana voy a estudiar un capítulo. Bien, eso es planificar. ¿Sí? Parece sencillo, pero sin embargo es algo que nos cuesta bastante definir y además es algo que nos cuesta bastante hacer. No tenemos la posibilidad ahora, bueno, por la forma en la que estamos dando las clases, pero yo generalmente en los cuatrimestres suelo hacer en alguna clase un juego con cartas, que es muy interesante porque siempre se terminan todos peleando. Muy divertido. Pero lo interesante de ese juego es que son todos futuros administradores y que ninguno se pone a planificar cuando empieza el juego. O sea, nos tiramos directo a la cancha y empezamos a jugar. Y nos olvidamos de la primera función del administrador, que es la de planificar. Que es decir, voy a pensar qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y Yo creo, profe, que... Ay, perdón. Sí, sí. Que al involucrar la toma de decisiones, a veces uno también como que no quiere arriesgar. Por ahí. Entonces, hasta que se pone en eso de, sí, tengo que tomar una decisión y es mi responsabilidad, si sale bien o si sale mal, porque todo el mundo se felicita cuando sale bien, pero cuando algo sale mal... Pero eso es tomar una decisión, pero en sí no tiene, ahí no estás hablando de si planificaste o no esa decisión que vas a tomar. Usted dice claro. que, digamos, inicialmente hay que tener como una especie de estrategia. Estrategia es una palabra muy grande, que la vamos a ver más adelante, que no la querría utilizar en este momento, porque si no te vamos a empezar a explicar qué es estrategia. Y hay libros enteros explicando qué es estrategia. Yo lo que les diría es que lo que uno tiene que saber es hacia dónde quiere ir y de qué manera quiere llegar. ¿Sí? Si Un método. El método, la forma. Si ustedes quieren ser, por ejemplo, gerentes de un banco, ¿sí? Puede ser la aspiración que uno tenga para trabajar el día de mañana, tenemos muchas maneras de llegar a eso. Una de las maneras es estudiando. Bien, entonces ustedes están eligiendo una forma de llegar a eso que quieren llegar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A ser gerente. ¿De qué manera? Estudiando primero una carrera. ¿Se entiende? Es el qué y es el cómo. Eso es planificar. Si me anoto en una carrera para ver qué es lo que pasa y después veo qué onda, no estoy planificando. ¿Sí? Porque no sé hacia dónde quiero ir. Bien. Primer concepto entonces es planificar. Vieron que parecía fácil, pero que tienen sus vueltas. El segundo concepto es organizar. Y acá tenemos un problema más grande todavía. ¿Qué es organizar? No pueden usar la misma palabra.
Sí, qué fácil. ¿En orden? Acomodar las cosas para lograr algo, no sé. Pues no podés decir organizar. Poner en orden prioridades. Claro, orden de prioridades. Bien, bien, perfecto, bien, está bien como lo están definiendo. Y establecer un orden de prioridades, pero el establecer el orden de prioridades tiene más que ver quizás con la planificación. Cuando yo planifico qué es lo que voy a hacer, voy a planificar qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después. Cuando yo ¿La mejor manera? Sí, voy a buscar la mejor manera. Cuando estoy organizando, a nivel de lo que es una empresa, lo que voy a hacer es dividir los recursos con los que cuento, distribuir los recursos con los que cuento. ¿Sí? Imagínense que entre nosotros organizamos un asado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era un asado? Bueno, eso. Y organizamos un asado, imagínense que nos pudiéramos juntar. Cuando uno dice voy a organizar un asado, lo que empieza a hacer es a distribuir tareas. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que vamos a ir a la casa de Ángel. Ángel, te estás enterando ahora de que vamos a ir a tu casa. De que Jorge se va a encargar de hacer la compra de la carne. De que Andrés se va a encargar de comprar las bebidas. De que Flor Montenegro va a ser la encargada de llevar el pan. Que Gabriela tiene que, no sé, llevar ensaladas. ¿Sí? Que José se va a encargar de unos buenos vinos y que Paula se va a encargar de pagar todo. No es organizar, eso es una piolada. Bueno, estaría bueno, ¿no? Así. Bueno, pero yo lo que estoy haciendo es distribuyendo. ¿Sí? Distribuyendo actividades, distribuyendo a partir de los recursos con los que cuento. Cuando tengo una organización, hago lo mismo. En el momento de organizar, estoy viendo, bueno, a ver, ¿con cuánta gente cuento? 10, 15, 20, 50, 2, no importa cuántos sean. Ok, ¿qué tarea va a hacer cada uno? Empiezo a distribuir las tareas, empiezo a distribuir las funciones. Eso es organizar. Hay un tema con la palabra organización, porque tiene etimológicamente dos significados. ¿Sí? Está como el sujeto de organización, que es, por ejemplo, una empresa, y está también la palabra organización como verbo de organizar. En este caso, Fayol la usa como verbo. Jorge, ¿ibas a preguntar algo? No. Pensé que ibas a preguntar qué queríamos de comer de carne, no. ¿Cómo esquivan enseguida, bueno. Profesor, o sea que planificar es, digamos, qué es lo que vamos a hacer y organizar es quién lo va a hacer. ¿Quién va a tener esa función de hacer? Exactamente. Una cosa es el qué y otra es quién. Exacto. Empezamos a hacer una distribución de las distintas tareas. Ahí estamos organizando. Ahora, mi pregunta es, ¿yo voy a organizar en base a qué? A los recursos. A un objetivo. A ver, lo que dijo Pablo es correcto, a los recursos por un lado, o sea, a partir de lo que tengo, pero a un objetivo. Y por ahí dijeron a lo planificado. Claro, a lo planificado, a lo que planificaste antes. Exactamente. Ahí es cuando usted decía que lleva un orden, por eso va la organización después de la planificación y después va a dirigir. Exacto. Yo no puedo empezar a distribuir tareas si no sé a dónde vamos. Si yo no les digo, vamos a hacer un asado, no puedo empezar a decirles de golpe, empieza la clase y le digo, hola, ¿qué tal? Ángel, vamos a ir a tu casa. Jimena, tenés que comprar el pan. O sea, me van a mirar como diciendo, flaco, ¿qué te pasa? ¿En base a qué? ¿Por qué? Ahora, si nos ponemos de acuerdo de que vamos a planificar un asado, ahí sí. Sí, Joaquín. Se arrepintió. Sería la distribución de recursos en base a un objetivo. En base a un objetivo que ya fue previamente planificado. A partir de lo planificado. Uno organiza a partir de lo que planificó. ¿Bien? ¿Hasta acá queda claro? Bien. Bueno, la tercera función es dirigir. La dirección tiene que ver más con el manejo,
con marcar el rumbo, que tiene que ver con el momento en el que uno ya está en la acción. Cuando ya está la organización en funcionamiento, necesita una dirección, que es como una persona que va manejando el volante de un auto. ¿Sí? Es la conducción de la organización. Es decir, acá vamos a ir diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo le parece a uno que necesita aumentar la velocidad en una actividad? ¿De qué manera quiero que se haga determinada cosa? Apunta más a las formas, a la explicación, un poco más la función docente que tiene que tener un administrador, en el cual al dirigir va marcando claramente las pautas de qué es lo que se quiere y lo que se está buscando. ¿Me están escuchando? Porque quedaron todos congelados y no sé si está funcionando o no.